Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos el tercer episodio de la serie Miércoles de Malos Viajes. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que no se ha comentado mucho o no lo he oído mucho prácticamente en ningún lado, que es la elasticidad del tiempo en el consumo de cannabis y en el LSD. En este episodio abordaremos cómo se configura el tiempo en nuestra mente, veremos qué tienen en común en cuanto a la alteración del tiempo el cannabis y el LSD, en qué se diferencian y por qué puede ocurrir esto a nivel neurobiológico. También veremos varios subtipos dependiendo de cuando esa elasticidad es percibida de forma agradable, de forma ambigua y ya de forma desagradable. Recordar que esta serie, Miércoles de Malos Viajes, es un contenido anexo al libro Los Malos Viajes, los infiernos de la química, que podéis encontrar en Amazon, en formato Kindle, en formato tapa blanda y tapa dura. Echadle un ojo si queréis. Empezando con ello, ¿cómo se construye el tiempo en nuestra mente? Para empezar, la sensación del tiempo en la mente del ser humano no es un reloj fijo dentro de la cabeza. Va a ser el resultado de varias funciones que trabajan juntas. Digamos que el tiempo se construye. Los elementos principales van a ser la atención, que es a qué prestamos el foco, la saliencia, que son qué cosas destacan y nos llaman la atención, la memoria, cuántos hitos de lo ocurrido guardamos, la activación corporal y emoción que nos provoca, cuánto nos acelera o calma ciertas situaciones. También hay un punto de cronometraje cerebral, que son mecanismos que estiman intervalos muy cortos y también minutos. Va a haber dos formas de sentir el tiempo, que primero sería el prospectivo, que es mientras sucede. Por ejemplo, si miras el reloj o piensas mucho en el paso del tiempo, suele ir lento, lo notas. Y luego está el retrospectivo, que es al recordarlo. Si en ese periodo pasaron muchas cosas o hubo mucha novedad, parece que duró más, hay más acumulado. LSD y cannabis van a aumentar lo que te llama la atención y llenar cada minuto de más detalles. Además, cambian el nivel de activación corporal y la combinación hace que el tiempo parezca dilatarse. O sea, se siente más largo de lo que marca el reloj. Y en relación a cómo se crea esa memoria, vamos a ver mecanismos comunes que se dan en ambas sustancias. Vamos a ver 5 puntos. El primero, más detalles por minuto. Cuando percibes muchos microdetalles, potenciado por estas sustancias, los sonidos, las texturas, los pensamientos, las sensaciones corporales se intensifican. Cada minuto tiene más contenido. Como resultado, ese minuto se siente más largo. Segundo, va a haber más hitos en la memoria. Al reconstruir un rato pasado, en retrospectiva, el cerebro calcula cuánto duró según cuántos momentos distintos recuerda. Si guardaste muchos, el intervalo va a parecer mayor. Tercero, la activación y la emoción, como hemos dicho. Con más activación, ansiedad, entusiasmo, asombro, los segundos pesan más. Por eso en un mal rato, 5 minutos, se pueden hacer eternos. Como cuarto punto vamos a tener señales del cuerpo que van a sentirse muy presentes. Se va a notar un latido muy intenso, respiración o tensión muscular. Estos tics internos actúan como marcas de tiempo. A más marcas, más largo parece el intervalo. Y en quinto punto, encontramos que el ajuste del cronómetro interno se va a ver alterado. Como hemos dicho, el cerebro tiene sistemas que agrupan eventos como simultáneos o separados. Si esa ventana se ensancha, entran más cosas en cada segundo subjetivo y el tiempo se estira. Respecto al mecanismo de acción del LSD, todo en líneas sencillas obviamente, va a activar receptores serotoninérgicos y va a reorganizar la comunicación entre redes cerebrales, bajando el peso de las expectativas, además de vivirlo de siempre, y sube el peso de lo que entra por los sentidos en el momento que se consume. Entra mucha novedad por unidad de tiempo, por lo tanto va a haber sensación de elasticidad, que a veces se puede convertir en eternidad o en bucles. Va a afectar desde milisegundos,
cómo se integran los sonidos y las luces, hasta minutos u horas, cómo parte la experiencia en capítulos. Por otro lado, vamos a ver qué añade el cannabis, o el THC. Va a actuar sobre los receptores CB1 en zonas que manejan memoria del contexto, tiempos finos del momento y atención, y en este caso va a aumentar el microdetallismo, sobre todo corporal y sensorial, y fragmenta un poco la atención. Van a llegarte muchas impresiones pequeñas. Como resultado tenemos minutos densos y sensación de ralentización. Cuando el cannabis se come en forma de galletitas o chuches, al subir y bajar más lento y sostenido, la dilatación suele sentirse más marcada. Dentro del propio cannabis, el CBD puede suavizar la ansiedad y con ello moderar también un poco esta sensación de dilatación del tiempo. Vamos a ver un poco las diferencias de matices que hay entre ambas y además los factores que intensifican o moderan esta sensación de dilatación del tiempo. Dentro del LSD se va a dar más elasticidad del presente y posibilidad de bucles en el pensamiento. La narrativa interna cambia de forma notable. En cambio, en el cannabis va a haber más ralentización con foco en sensaciones y detalles. El tiempo se llena de pequeñas cosas. En general, ¿qué factores van a intensificar o moderar esta elasticidad del tiempo? Pues tenemos la novedad del entorno. Lugares, música o estímulos nuevos añaden hitos que rellenan ese tiempo y se siente más largo. La carga sensorial, como música compleja, luces o texturas, van a dar más detalles por minuto. El ritmo musical, tiempos lentos, pueden hacer que el tiempo se estire. Cambios de canción a veces lo reducen. Señales externas de tiempo, ver un reloj fija la atención en el paso del tiempo y suele alargar la sensación. El estado emocional previo también influye. Un estrés alto densifica el tiempo. Una calma previa lo suaviza. Y también las dosis y las formas de consumo. Subidas rápidas y picos altos, dilatación más intensa. Vamos ahora con los subtipos, en este caso los disfrutables o neutros, de este fenómeno de dilatación temporal. En primer lugar vamos a tener el estiramiento contemplativo, una sensación de tiempo amplio y lento, compatible con calma y curiosidad. La atención se va a posar en detalles sensoriales, sin urgencia. Suele aparecer con THC suave o LSD en dosis bajas en entornos tranquilos. Se vive como más espacio entre los segundos. Por otro lado vamos a tener también lo que llamaríamos absorción estética. El tiempo se dilata por hiperfocalización en música, texturas o luz. La atención se estrecha y se mantiene. Los minutos parecen ricos, no interminables. Esto es más propio del LSD, con foco en arte, o cuando se usa el cannabis con un perfil más sensorial. El tercer tipo disfrutable va a ser el de un presente elástico. Una sensación de que el presente cede y vuelve sin romper su continuidad. Una ventana de unión temporal algo expandida. Puede ser agradable, lúdico, facilita la improvisación y la creatividad. El cuarto subtipo agradable van a ser los intervalos modulados por el ritmo. La música va a moldear el tiempo. Los compases lentos lo estiran, los crescendos lo densifican. Se percibe un control indirecto. Cambiar la canción puede cambiar el sentido del tiempo. No estamos atrapados ahí. En quinto punto hablaremos de los microrrituales significativos. Pequeños actos como sorbos, pasos o miradas parecen más largos y plenos. Se produce una segmentación de los eventos. La experiencia se corta en pequeñas escenas claras. Hay una vivencia de ritualidad sin solemnidad. Se vive mucho más presente el presente. Pasamos a los subtipos ambiguos, que pueden ser gratos o cargar de ansiedad. Aquí estamos en un terreno un poco ambivalente. En primer lugar vamos a tener el detallismo interoceptivo. Cada latido, respiración y la tensión corporal se vuelven muy presentes. Esto sería la interocepción, cómo nos percibimos. Si la activación es baja, resulta meditativo. Si sube, deriva a hipervigilancia, de ahí su ambivalencia. El segundo punto de estos subtipos ambiguos serían los minutos densos. Muchos microeventos por minuto, que sería esa alta densidad de marcadores en la memoria episódica, van a ser placenteros si hay curiosidad, pero van a ser saturantes si hay ruido o muchas tareas. Esto puede pasar mucho en cannabis. Generalmente es donde más suele aparecer. El tercer punto de subtipo ambiguo va a ser una temporalidad blanda, una floja noción entre antes y después.
El presente parece como muy grande. Esto ocurre en LSD de dosis moderadas. Puede sentirse místico o desorientar si falta un ancla al presente. Vamos ahora con los subtipos perturbadores. Aquí ya entraríamos un poco en el terreno de los malos viajes. El primero va a ser una sensación de eternidad viscosa. El tiempo se alarga con una alta ansiedad. Los segundos no terminan de pasar y cada tarea exige una energía desproporcionada. Aparece en malos viajes con cannabis potente o LSD sin que haya una preparación previa. Y mientras ocurre, es una travesía interminable. Se vive muy largo. El segundo punto desagradable va a ser el bucle narrativo. Una sensación de repetir pensamientos o acciones en un ciclo. Esto ocurre porque hay menor segregación de lo que llamamos red por defecto. La narrativa interna se autorreferencia. El reloj externo avanza, pero la experiencia retorna al mismo nodo, al mismo origen. Puede angustiar por una sensación de pérdida, de avance, de continuidad percibida. El tercer subtipo desagradable va a ser la desincronía con el entorno. Ritmos internos y externos se desacoplan, la gente va a otra velocidad, hay un desajuste de la sensación temporal y de la predicción, surge torpeza social y motora, los minutos subjetivos no casan con la conversación real y esto suele ser frecuente, pues por ejemplo, cuando se consumen comestibles, como por ejemplo con la marihuana en galletitas. El cuarto tipo va a ser una cámara lenta ansiosa. Todo parece ocurrir a slow motion, con una saliencia, una aparición de estímulos que nos llama la atención amenazante. Las miradas, gestos o sonidos adquieren un peso excesivo. Se da una hiperasignación de significados. La vigilancia convierte segundos en bloques pesados. Esto parece potente en cannabis cuando la amígdala se activa. El quinto punto, la fijación del instante. Como una congelación. Hay microparadas, la escena parece inmóvil durante latidos, aparece una alteración de la integración perceptiva, se vive como un fallo del tiempo. Esto aparece en dosis altas de LSD y puede enlazarse con ideas de referencia, como por ejemplo el mundo espera mi decisión. De repente se convierte uno en el centro del mundo, puede ser bastante desagradable. El sexto punto y último de los tipos desagradables o perturbadores va a ser la temporalidad pura, la disolución del antes y el después y de agencia, es decir, la sensación de que uno controla sus actos. Y esto va a tener una carga emocional muy intensa. Puede ser trascendente o angustiosa también, dependiendo del estado mental y el significado que se le atribuye. Esto es muy típico en el LSD alto y entornos impredecibles. Y resumiendo las diferencias entre placenteros, ambiguos y perturbadores, en los placenteros veremos que ha habido un tiempo amplio, con baja ansiedad, control subjetivo indirecto, como la música o el foco, y una continuidad interna. En los ambiguos, el tiempo es denso por exceso de estímulos que nos llaman la atención, y van a bascular, van a ir pesando de una manera o de otra según el contexto. Y en los perturbadores va a haber una dilatación y una alta ansiedad, bucles y desincronía con el entorno, y sensación de no avanzar. Y hasta aquí este pequeño análisis sobre la elasticidad del tiempo con estas dos sustancias, cannabis y LSD. Recordaros que podéis echarle un ojo al libro por si os interesa y también que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier comentario que queráis hacer o preguntas, dudas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.